El disparo resonó en el aire helado, rompiendo el silencio del bosque nevado. En ese mismo instante, la loba se estremeció. Un dolor agudo atravesó su costado. Sangre, brillante sobre la nieve blanca. Corrió hasta que las fuerzas la abandonaron. Cayó. Se acurrucó sobre la nieve. El mundo se oscureció lentamente ante sus ojos. Antes de comenzar, escriban de qué ciudad son. Suscríbanse, denle me gusta y vean hasta el final. Empezamos. Máximo Herrera detuvo el trineo al notar la figura oscura sobre la nieve. El peso inusual del viejo rifle de su padre le recordaba que allí, en las montañas de los Pirineos, había que mantenerse alerta. ¿Qué pasa, papá? Diego, su hijo de 13 años, asomó la cabeza por encima del hombro de su padre. Quédate quieto. Máximo levantó la mano, pidiendo silencio. Una loba. Gris. Grande. Yacía inmóvil. Máximo se acercó lentamente, manteniendo el rifle listo. El invierno de ese año había sido crudo. Los lobos en los alrededores de Aguirre se habían vuelto visitantes frecuentes. La semana pasada se llevaron 2 perros de los García. Anteayer atacaron a un ternero de don Carlos, el alcalde del pueblo. Este ofreció una recompensa por cada piel de lobo. Máximo tocó cuidadosamente al animal con la culata del rifle. Ninguna reacción. La nieve alrededor se había teñido de sangre. Alguien le había disparado, pero no la había rematado. «Papá, está muerta», gritó Diego. «Eso parece». Máximo volteó el pesado cuerpo. Una loba. La sangre ya se ha coagulado. Ex guardabosques, Máximo conocía las costumbres de los habitantes del bosque mejor que la palma de su mano. 2 años atrás lo despidieron tras un conflicto con cazadores furtivos que protegía el mismo don Carlos. Desde entonces Máximo vivía de la caza y la pesca. Se mantenía apartado, y los lugareños lo consideraban un excéntrico. «Súbela al trineo», decidió Máximo. «La piel está buena. Nos servirá». Diego observaba a su padre con desconfianza. La caza de lobos siempre le había parecido algo cruel. «¿Y si no está completamente muerta?», preguntó el niño en voz baja. Máximo sonrió. Levantó el pesado cuerpo, lo acomodó en el trineo, lo cubrió con arpillera. «No te preocupes. A esta ya no se le puede ayudar». En cada movimiento de Máximo se sentía la fuerza de un cazador experimentado. Chaquetón pesado, barba escarchada, ojos entornados por la nieve brillante. Él mismo parecía un depredador. Severo, pero justo. El caballo resopló inquieto al percibir el olor del depredador. Máximo lo tranquilizó con una palabra suave y una palmada en el cuello. El trineo crujió sobre la nieve dura. Diego se volvía una y otra vez hacia el bulto inmóvil. Algo lo inquietaba. La casa de los Herrera estaba en el extremo del pueblo, la más cercana al bosque. De troncos, achaparrada, con la cerca cubierta de nieve y los cobertizos llenos de leña. «Roberto, ven a ver lo que trajimos», gritó Máximo, llevando el caballo al patio. Roberto, su hermano menor, salió al porche. Cojeando de la pierna izquierda, recuerdo de su servicio en Afganistán, bajó al patio. «¿Un lobo gris?» Roberto silbó. «Buen ejemplar. Una hembra», corrigió Máximo. «La llevaré al cobertizo. La despellejaré mañana». Diego, sin decir palabra, corrió hacia la casa. En el fondo de su corazón no aprobaba la caza de lobos. El abuelo Eduardo, padre de Máximo, a menudo le contaba al niño antiguas leyendas sobre lobos guardianes de las montañas, sobre su sabiduría y lealtad. Después de la cena, cuando su padre y su tío se enfrascaron en el ajedrez, Diego se escabulló silenciosamente de la casa. El viejo cobertizo estaba oscuro y silencioso. El niño encendió el interruptor. Una bombilla tenue iluminó el lugar. La loba yacía sobre la arpillera, acurrucada. Diego se acercó lentamente, extendió la mano y se echó hacia atrás. El ojo dorado de la loba lo miraba. Vivo, lleno de dolor y algo más.
¿Entendimiento? Tú, exhaló Diego. Estás viva. El corazón del niño se aceleró de emoción. Se lanzó hacia la puerta, pero se detuvo. ¿Decirle a su padre? ¿Y si decidía rematar al animal herido? Diego regresó junto a la loba. Tocó cuidadosamente su nariz húmeda. Tibia. La mano del niño se posó sobre el pelaje gris. La respiración de la loba era superficial, entrecortada. No tengas miedo, te voy a ayudar. El viejo cobertizo se convirtió rápidamente en un hospital improvisado. Diego trajo una manta vieja, un cuenco con agua, un trozo de carne cocida del refrigerador. Con la precaución de un médico, examinó la herida. La bala había pasado rozando las costillas, sin tocar órganos vitales. Tuviste suerte, susurraba Diego, limpiando la herida con agua tibia y permanganato. Alguien dispara muy bien, o muy mal según se mire. La loba no se resistía. Su mirada, alerta pero no hostil, seguía cada movimiento del niño. ¡Diego! La voz de su padre resonó desde el patio. ¿Dónde estás? ¡Ya voy! Diego apagó rápidamente la luz y salió del cobertizo. ¿Qué hacías ahí?, frunció el ceño Máximo. Yo solo quería ver a la loba, no mintió Diego. Mañana la verás. Ve a la casa a hacer la tarea. Esa noche Diego no pudo dormir. Ante sus ojos aparecía la mirada de la loba herida. Tomó una decisión. Tenía que salvarla, costara lo que costara. ¡Papá! ¡Papá! Diego irrumpió en la cocina temprano por la mañana. Ahí está la loba. Está viva. Máximo bajó lentamente la taza de té. ¿Qué dices? Su voz era calmada, pero en sus ojos brilló la preocupación. Te lo juro, ve a verla. El ex guardabosques, sin perder tiempo, se puso las botas y salió al patio. Diego lo siguió de cerca. En el cobertizo, Máximo encendió la luz y se quedó inmóvil. La loba efectivamente estaba viva. Incluso levantó la cabeza, mirando a los que entraban. Dios mío, exhaló Máximo. Pero si yo mismo la revisé. Estaba inconsciente, explicó Diego apresuradamente. Papá, la vamos a ayudar, ¿verdad? No la mates, por favor. Máximo se puso en cuclillas, examinando atentamente al animal. Con ojo profesional evaluó la herida, el estado general. ¿Sabes qué pasará si se entera el pueblo?, preguntó en voz baja. Nadie se va a enterar, replicó Diego con vehemencia. El cobertizo está lejos, nadie viene aquí. Máximo se rascó pensativo la barba del mentón. Miró a su hijo. En los ojos del niño había tal súplica que el corazón se conmovió. Don Carlos ofreció recompensa por cabezas de lobo, dijo Máximo. Y aquí estamos tú y yo curando a una loba. Pero es lo correcto, dijo Diego en voz baja. El abuelo siempre decía, no mates sin necesidad. Máximo suspiró. El viejo Eduardo, su padre, era conocido por sus ideas extrañas. Guardabosques con 40 años de experiencia. Trataba a los animales con poco menos respeto que a las personas. Está bien, se decidió Máximo. Trataremos de curarla, pero ni una palabra a nadie. ¿Entendido? Entendido, se iluminó Diego. Y si se recupera, la soltaremos en el bosque. Aquí no es su lugar. Así comenzó la operación secreta para salvar a la loba. Máximo, usando sus habilidades de cazador, limpió y suturó la herida. Diego traía comida y agua. Pasaba horas sentado junto al animal herido. ¿Sabes? La llamé Alfa, dijo Diego una vez, porque es especial. Lo siento. Máximo gruñó, pero no dijo nada. La loba efectivamente era inusual, más grande que las hembras comunes, con un patrón blanquecino en la frente que recordaba una corona. ¿Qué? ¿Se congelaron en ese cobertizo?, preguntó el tío Roberto después de una semana de misteriosas desapariciones de Diego. El chico tiene un proyecto para la escuela, mintió Máximo, de biología. Roberto solo movió la cabeza, pero no hizo más preguntas. Febrero se convirtió en marzo. La herida de la loba sanó, se fortaleció.
Ahora Alfa reconocía a Diego. Se dejaba acariciar. Tomaba comida de sus manos. Máximo observaba esta amistad con asombro y preocupación. «No te encariñes mucho», advertía a su hijo. «Es un animal salvaje. Su hogar es el bosque». «Lo sé», suspiraba Diego, «pero me parece que me entiende. A veces incluso mejor que las personas». A mediados de marzo ocurrió algo imprevisto. Una mañana, Diego descubrió que el vientre de la loba se había redondeado notablemente. «Papá, parece que vamos a tener lobeznos», le informó emocionado. Máximo examinó al animal con preocupación. «Sí, eso parece. Ya estaba embarazada cuando la encontramos». «¡Qué genial!», exclamó Diego. «No estoy seguro», frunció el ceño su padre. «Los lobeznos hacen ruido. Será más difícil ocultarlos». Diego pasaba horas sentado junto a la loba, contándole historias, leyéndole libros en voz alta. Alfa escuchaba, con el hocico apoyado en las patas, moviendo ocasionalmente la cola contra el suelo. «Sabes, las leyendas dicen que los lobos entienden el habla humana», compartía Diego, «y que algunos de ellos son hombres lobo». «¿Tú no eres un hombre lobo?». La loba lo miraba con ojos dorados atentos, y al niño le parecía que realmente entendía cada palabra. A principios de abril nacieron 4 lobeznos, 3 grises y 1 blanco como la nieve. Diego estaba extasiado. Los llamó Humo, Roca, Luna y Fantasma. «¿Ahora entiendes por qué hay que devolverlos al bosque lo antes posible?», preguntó Máximo, observando a las crías ciegas que se movían. Diego asintió, pero tenía lágrimas en los ojos. «Lo sé, pero ¿pueden quedarse con nosotros hasta que se fortalezcan?». Máximo suspiró y asintió. Los lobeznos crecían rápidamente. Ya a las 2 semanas abrieron los ojos y al mes comenzaron a explorar el cobertizo, jugando entre ellos y con Diego. Alfa observaba tranquilamente sus juegos, interviniendo ocasionalmente cuando se emocionaban demasiado. «Es sorprendente», admitió Máximo una vez. «No muestra agresividad. Normalmente las lobas con crías son extremadamente peligrosas. Es porque confía en nosotros», respondió Diego con seguridad. Pasó el tiempo. Llegó la primavera. La nieve se derretía, descubriendo la tierra. Los lobeznos crecieron, se fortalecieron. Ahora ya salían del cobertizo bajo el amparo de la noche. Corrían por el patio bajo la supervisión de su madre y de Diego. «¿No te parece que el blanco es algo extraño?», preguntó Máximo una vez, señalando a Fantasma. El lobezno blanco realmente se diferenciaba de sus hermanos. No solo era más grande. En sus ojos brillaba una inteligencia inusual. Fue el primero en aprender a abrir la puerta del cobertizo, el primero en comenzar a traerle palos a Diego, como un perro. «Es especial», respondió Diego con orgullo. «Como Alfa». Pero mantener el secreto se volvía cada vez más difícil. Los lobeznos crecieron y comenzaron a aullar por las noches, imitando a su madre. «Diego, ¿tienen un perro o qué?», preguntó el vecino, don Patricio, asomándose por encima de la cerca. «Aulló toda la noche. No me dejó dormir». «No, don Patricio», tartamudeó el niño. «Debe haber sido su imaginación». «¿Ah, sí? A mí me pareció que el aullido venía directamente de su cobertizo». Diego compartió sus preocupaciones con su padre. «Ya es mayo», dijo Máximo pensativo. «Los lobeznos están suficientemente fuertes. Es hora». «¿Hora?». Diego sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «De soltarlos en el bosque. Si no, tendremos grandes problemas». Diego entendía que su padre tenía razón, pero separarse de Alfa y su descendencia era insoportablemente doloroso. «Una semana más», pidió. «Por favor». Máximo accedió de mala gana. Pero el destino dispuso otra cosa. Un domingo por la mañana Diego despertó por las voces fuertes en el patio. Al asomarse por la ventana, se quedó helado. En la puerta estaban don Carlos y otros 3 hombres del pueblo.
discutían acaloradamente con Máximo. «¿Qué pasa, Herrera? ¿Estás alimentando lobos en tu casa?», tronaba la voz del alcalde. Y yo que me preguntaba por qué aullan aquí por las noches. «No entiendo de qué hablan», respondía Máximo calmadamente, pero su mano acariciaba nerviosamente el rifle. «¿Cómo que no entiendes?» Patricio lo vio todo. «Dice que tu hijo juega con lobeznos como si fueran gatitos». Diego, poniéndose una chaqueta, salió corriendo al patio. «No los toquen», gritó. «No le hacen daño a nadie». «Diego», lo reprendió bruscamente su padre. «Ve a la casa». «¿Vieron?», exclamó triunfante don Carlos. «Él mismo lo confesó. Muéstranos a esas bestias, Herrera, ahora mismo». «¿Y si no lo hago?», preguntó Máximo en voz baja. «Entonces las encontraremos nosotros, y después hablaremos contigo por separado». Máximo dirigió la mirada a su hijo. En sus ojos Diego leyó la decisión. «Síganme», dijo Máximo y llevó a la delegación al cobertizo lejano. La puerta estaba abierta. Adentro, vacío. Solo paja y cuencos con restos de comida. «¿Qué?», don Carlos miró alrededor desconcertado. «¿Dónde están?». «¿Quiénes?», preguntó Máximo inocentemente. «¿De qué hablan?». El alcalde se puso rojo. «No te hagas el tonto, Herrera». Patricio los vio con sus propios ojos. «Don Patricio ve muchas cosas después del aguardiente», sonrió Máximo, «especialmente duendes y sirenas». Los hombres se rieron. Don Carlos escupió furioso. «¡Ríanse! ¡Ríanse! Pero si me entero de que los soltaron, esas bestias no pertenecen aquí, matan ganado, atacan a la gente». Cuando los visitantes indeseados se fueron, Diego corrió hacia su padre. «¿Dónde están? ¿Qué pasó?». «Los solté al amanecer», respondió Máximo en voz baja. Presentía que algo malo iba a pasar. «¿Sin mí?». Los ojos de Diego se llenaron de lágrimas. «Ni siquiera pude despedirme». Máximo puso la mano en el hombro de su hijo. «Perdóname, pero era necesario. Por su seguridad». Esa noche Diego no pudo dormir por mucho tiempo. Se imaginaba cómo Alfa llevaba a sus hijos por el bosque, cómo aprendían a cazar, cómo vivían su vida salvaje y libre. «¿Entendió que quería despedirme?», preguntó a su padre por la mañana. «Creo que sí», respondió Máximo seriamente. «Antes de irse miró por mucho tiempo hacia tu ventana, como si se despidiera. Ahora sí van a lamentar haber soltado a esas bestias», gritaba don Carlos en la reunión del club una semana después del incidente. «Ahora van a matar todas nuestras vacas. Miren, a los Jiménez ya les robaron un ternero». Los habitantes del pueblo murmuraban, lanzando miradas de reojo a Máximo y Diego. «A los Jiménez se les cayó el ternero en el barranco», respondió Máximo calmadamente. «Yo mismo vi las huellas, ningún lobo tuvo que ver». «Y a mí se me perdieron 2 gansos», gritó doña Esperanza. «¡Fueron tus lobos!». «Los gansos se los lleva el zorro», replicó Máximo. «A los lobos no les interesan los gansos». Pero convencer a la gente era difícil. Cada pérdida, cada contratiempo, ahora se lo achacaban a los lobos de los Herrera. Dejaron de invitar a Máximo a cazar, evitaban a Diego en la escuela. «Solo tienen miedo», le explicaba Máximo a su hijo. «El miedo vuelve crueles a las personas». Diego asentía, pero tenía el alma en vilo. ¿Y si la loba realmente comenzaba a vengarse de la gente? ¿Y si don Carlos tenía razón? Pero pasaron las semanas y no ocurrió ningún ataque de lobos. Es más, dejaron de desaparecer perros y aves domésticas, como si la manada evitara el pueblo. «Esto es extraño», murmuraba don Patricio fumando en el banco. «Antes los lobos venían seguido, y ahora como que los cortaron». «¿Tal vez se fueron a otros lugares?», sugirió Diego al pasar. «No», movió la cabeza el viejo. «Los lobos no abandonan su territorio así como así. Aquí hay algo más». En el verano vieron en el bosque una manada de lobos inusualmente grande,
con un lobo blanco entre ellos. Los cazadores la evitaban. Había algo aterrador en esos animales, a pesar de que no mostraban agresividad hacia las personas. Diego iba a menudo al borde del bosque esperando ver a Alfa o a sus hijos, pero no aparecían. Solo a veces por las noches, cuando el viento soplaba desde las montañas, llegaba al pueblo un aullido lejano de lobos, y a Diego le parecía que reconocía en él la voz de su loba. ¿Los extrañas?, preguntó Máximo una vez, notando cómo su hijo escudriñaba la espesura del bosque. Mucho, admitió Diego. A veces me parece que ella era mágica. Máximo asintió pensativo. Sabes, tu abuelo contaba la leyenda de la Reina de las Nieves, una loba blanca que nace una vez cada 100 años entre los lobos grises. Dicen que posee una sabiduría especial y puede entender el habla humana. ¿Crees que Alfa podía ser? Diego no terminó, temiendo parecer ridículo. ¿Quién sabe? Se encogió de hombros Máximo. En las montañas hay muchos misterios. Cuéntame más de esa leyenda, pidió Diego. Dicen que si una persona salva la vida de la Reina de las Nieves, ella y su descendencia protegerán a su linaje por muchas generaciones. Continuó Máximo. No tocarán ni su ganado ni su casa. Ella me lo prometió, dijo Diego en voz baja, cuando me despedí de ella esa noche. ¿Esa noche?, se sorprendió Máximo. Pero tú no. Me desperté, confesó Diego. Vi cómo los sacabas, bajé al patio cuando entraste a la casa. Alfa, regresó. Se acercó a mí, me lamió la mano, y entonces me miró a los ojos, y yo, como que escuché su voz dentro de mi cabeza. Dijo que no nos olvidaría, que ahora también éramos su familia. Máximo miró atentamente a su hijo. En sus ojos no había desconfianza, solo una tranquila sorpresa. Te creo, dijo simplemente. Pasaron los años. Diego creció, terminó la escuela, se fue a estudiar a la ciudad, se hizo zoólogo, especialista en lobos. Cada verano regresaba a Aguirre, a la casa de su padre. Una vez, siendo ya un científico reconocido, Diego trajo al pueblo natal una expedición para estudiar la inusual manada de lobos que habitaba en las montañas cercanas. Fenómeno sorprendente, explicaba a sus colegas. Esta manada nunca ataca al ganado doméstico, aunque caza muy cerca de los pueblos. Es más, como que protegen el territorio de otros depredadores. Tal vez alguien los alimenta, sugirió un joven becario. Imposible, movió la cabeza Diego. Son absolutamente salvajes y evitan el contacto con humanos. Esa tarde, dejando a sus colegas en el pueblo, Diego se dirigió solo al bosque. Caminó al azar, siguiendo algún instinto interno. Se detuvo en un claro donde de adolescente le gustaba ir. El crepúsculo envolvía lentamente el bosque. Los sonidos se apagaban. Diego se sentó en un tronco caído y simplemente esperó. Sin saber qué, crujió una rama. Diego levantó la cabeza. En el borde del claro había un lobo blanco. Grande, con ojos dorados penetrantes. En el pecho, un patrón plateado parecido a una corona. ¿Fantasma?, exhaló Diego, sin creer lo que veía. El lobo dio un paso adelante, luego otro. Se detuvo a 3 metros del hombre. Sus miradas se encontraron, y Diego sintió eso mismo que había experimentado en la infancia, como si alguien hubiera tocado su conciencia. Recordamos. Escuchó no un sonido, sino un pensamiento, claro y nítido. El lobo volvió la cabeza. De entre los árboles aparecieron otros, grises, negros, manchados, una manada entera. Rodearon el claro, pero no se acercaron. Solo miraban. Estuvieron aquí todo este tiempo, susurró Diego, protegiéndonos. El lobo blanco inclinó la cabeza, como asintiendo. Luego se dio vuelta y caminó lentamente hacia el bosque. Uno tras otro, los demás lobos lo siguieron. La última en irse fue una loba con un patrón plateado en la frente, exactamente igual al de Alfa. Se detuvo. Miró hacia Diego.
y él habría jurado que vio en sus ojos algo muy humano: sabiduría, reconocimiento, memoria. La loba desapareció entre los árboles, dejando a Diego solo en el claro, con lágrimas en los ojos y una sonrisa en los labios. Al día siguiente, la expedición se dirigió a las montañas. Los colegas de Diego estaban escépticos. «Aquí hay decenas de kilómetros cuadrados de bosque», decía el jefe del grupo. «Las posibilidades de encontrar exactamente esa manada son mínimas». Diego solo sonreía. «Créanme, los encontraremos, o ellos nos encontrarán a nosotros». Al anochecer montaron campamento en una meseta alta. Encendieron fogata, cenaron. El sol se ocultó en el horizonte, dando paso a las estrellas. «Diego, cuéntanos otra vez tu teoría», pidió Marina, una estudiante de biología. «¿Por qué piensas que esta manada es especial?» «No es solo una teoría», respondió Diego, mirando el fuego. «Es un hecho. Hace 20 años en estos bosques los lobos atacaban regularmente al ganado doméstico. Luego los ataques cesaron. Completamente. Y no solo aquí, en toda la región. Tal vez su población se redujo», sugirió alguien del grupo. «Al contrario», movió la cabeza Diego. «Según nuestros datos, en estos años creció, pero cambió el comportamiento. Como si alguien les hubiera enseñado a mantenerse lejos de los asentamientos humanos. Diego se refiere a que apareció un líder muy inteligente», intervino el jefe, el doctor Serrano. «Lo cual es completamente posible. Los animales aprenden, se adaptan». «No es solo eso», dijo Diego en voz baja. «Esta manada protege el territorio de otros depredadores, incluyendo otros lobos que podrían atacar al ganado. Actúan como guardianes». «¿Guardianes?», sonrió Serrano. «¿No es demasiado romántico para una hipótesis científica?» Diego quiso responder, pero lo interrumpió un sonido. Un aullido prolongado y melódico se extendió por las montañas. Otras voces se unieron, creando una armonía sorprendente. «¡Están cerca!», exclamó Marina emocionada, tomando los binoculares. «Muy cerca», asintió Diego. «Y saben que estamos aquí». Toda la noche escucharon a los lobos, no de manera amenazante, sino, más bien, como dándoles la bienvenida. Y por la mañana encontraron huellas alrededor del campamento. Muchas huellas. «Estuvieron aquí», constató Serrano sorprendido, examinando las huellas de las patas, literalmente a unos metros de las tiendas. Y nadie se dio cuenta. «No querían que los notáramos», sonrió Diego. Durante la siguiente semana, la expedición observó un milagro. El lobo blanco y su manada permitieron que los humanos se acercaran, observaran, incluso fotografiaran. Tal comportamiento era sin precedentes para animales salvajes. «Esto es increíble», admitió el doctor Serrano después de varios días de observación. «Se comportan como si te reconocieran, Diego». Diego guardó silencio. «Algunas historias son demasiado personales, demasiado increíbles para compartirlas, incluso con colegas científicos». En el último día, recogiendo el equipo, Diego se alejó del grupo. Quería estar solo, despedirse de las montañas, del bosque, de ellos. «Sé que estás cerca», dijo en voz baja, dirigiéndose al bosque. «Gracias. Por todo». El lobo blanco apareció de repente, tejido de las sombras del bosque, pisando silenciosamente la tierra blanda. Se detuvo a unos pasos. «Hola, fantasma», sonrió Diego. El lobo lo miraba no como una bestia mira a un humano, sino como un igual a otro igual. En lo profundo de sus ojos dorados se agitaba una sabiduría antigua, inaccesible al entendimiento humano. «Cuídalos», pidió Diego. «Sé que me entiendes». El lobo parpadeó, como asintiendo. Luego, inesperadamente, dio un paso adelante y tocó la mano de Diego con su nariz. El contacto duró un segundo. Luego el animal retrocedió, se dio vuelta y desapareció entre los árboles.
un fantasma blanco que se disolvió en el mar verde de la taiga. Diego se quedó inmóvil. Por sus mejillas corrían lágrimas. No de pena, sino de un entendimiento profundo y penetrante del milagro del que había sido testigo, de la comprensión del vínculo que había unido al hombre y la criatura salvaje. «Oye, Diego», llegó la voz de Marina. «Nos vamos, ¿dónde estás?» «Ya voy», respondió y caminó lentamente de regreso al campamento. Un mes después, el informe de la expedición causó furor en la comunidad científica. Fenómeno de anomalía comportamental de manada de lobos en las montañas de los Pirineos, rezaba el título del artículo en una revista prestigiosa. Los colegas construían teorías, proponían hipótesis, exigían nuevas investigaciones. Diego respondía preguntas, participaba en discusiones, pero guardaba lo principal para sí. «Profesor Herrera, ¿cómo explica el comportamiento tan inusual de estos lobos?», preguntó un periodista en la rueda de prensa. Diego sonrió. «A veces la naturaleza nos presenta enigmas que no tienen respuestas simples. Puede ser una adaptación evolutiva. Puede ser el resultado de condiciones especiales. O tal vez...» Hizo una pausa, recordando los ojos dorados de Alfa, la mirada de despedida de fantasma, la antigua leyenda de la Reina de las Nieves. Tal vez en el mundo hay cosas que la ciencia aún no está lista para explicar. Y eso es hermoso, porque el misterio hace nuestras vidas más ricas. Esa misma tarde Diego recibió una carta extraña, sin dirección de remitente, con matasellos de su pueblo natal. Dentro había una fotografía amarillenta. En ella, Diego adolescente y su padre están parados junto a la casa. Y al fondo, apenas distinguible en la sombra del porche, una figura gris con un patrón blanquecino en la frente. A la fotografía acompañaba una nota, escrita con la mano temblorosa de un anciano. «La encontré entre las cosas de tu padre. Él sabía. Siempre supo. Y yo también. Guarda su secreto, muchacho, don Patricio». Diego miró la fotografía por largo tiempo. Luego la guardó cuidadosamente en un álbum viejo, donde conservaba los recuerdos más preciados. Esa noche, en su apartamento de la ciudad, tuvo un sueño. Era de nuevo un niño. Corría por el bosque nevado. A su lado corrían lobos, grises, negros, blancos. Eran su manada, su familia. Y adelante, señalando el camino, una loba majestuosa con una corona en la frente. «Siempre estaremos cerca», decía sin palabras. «Mientras recuerdes, mientras creas». Diego despertó sonriendo. Afuera amanecía un nuevo día. En las montañas reinaba la calma. El bosque despertaba. Niebla gris se extendía por las laderas. En una roca que se alzaba sobre el valle estaba parado un lobo blanco. A su lado, una loba con un patrón plateado. Sus miradas se dirigían a la distancia, hacia donde comenzaban las tierras de los hombres. El lobo levantó la cabeza y aulló, prolongada, melodiosamente. Una canción antigua como las mismas montañas. Una canción sobre la lealtad, sobre la memoria, sobre una promesa más fuerte que el tiempo. La manada siguió la voz del líder. Y por muchos kilómetros alrededor se extendió el coro de lobos. La voz de la libertad salvaje e indomable. La voz de seres que viven según sus propias leyes, pero recuerdan el deber. En el pueblo de Aguirre la gente despertaba escuchando ese aullido lejano. Algunos se santiguaban, otros corrían las cortinas. Pero nadie tenía miedo. Ya hacía muchos años que nadie temía a los lobos, porque todos sabían que los lobos de los Herrera protegían su tranquilidad. Muchos años después, Diego, ya profesor canoso, reconocido defensor de la naturaleza salvaje, regresó a su pueblo natal. Compró la casa de su padre, que para entonces ya estaba vacía, y la restauró. «¿Para qué quieres este lugar perdido?», se extrañaban los colegas. «Con tu reputación puedes vivir en cualquier capital del mundo». «Aquí están mis raíces», respondía Diego. «Y di una promesa».
Instalándose en la casa natal, a menudo vagaba por los bosques cercanos. Observaba, fotografiaba, tomaba notas. Los lugareños lo trataban con respeto. Científico famoso, defensor de la naturaleza, uno de los suyos. Pero nadie sabía que cada luna llena el profesor Herrera se dirigía a ese mismo claro. Se sentaba en el tronco caído y esperaba. Y casi siempre lograba su objetivo. Visitantes silenciosos con ojos dorados. Salían del bosque, rodeaban el claro, miraban al hombre, y el hombre los miraba a ellos. Luego los lobos desaparecían, y Diego regresaba a casa con el corazón ligero y el alma tranquila. La promesa dada hace muchos años se cumplía por ambas partes. Una vez, en una tarde de invierno, Diego recibió una visita inesperada. Una mujer joven que se presentó como investigadora científica de la reserva. «Disculpe la intrusión, profesor Herrera», dijo. «Me llamo Vera Águila, estudio la población local de lobos y quisiera saber...» «Espere», la interrumpió Diego, mirando atentamente el rostro de la visitante. «¿Águila? ¿Es usted de aquí?» «Mi abuela es de estos lugares», asintió la mujer. «Marina Águila. Usted pudo haberla conocido». «¿Marina?», sonrió Diego. «Por supuesto que la conocí. Estuvo en esa primera expedición, una bióloga talentosa». «Sí», confirmó Vera con orgullo. «Precisamente sus relatos me inspiraron a dedicarme a este tema. Ella decía que usted sabe sobre los lobos de aquí más que cualquier otra persona». Diego miró pensativo a la joven investigadora. «¿Qué exactamente quiere saber? ¿Es cierto que los lobos de aquí nunca atacan a las personas ni a los animales domésticos? Y si es así, ¿por qué?» Diego se acercó a la ventana. Afuera caía nieve, cubriendo el mundo con un manto blanco. En algún lugar ahí, en el bosque, continuaban su camino infinito. Descendientes de Alfa y Fantasma, guardianes de las montañas. «Sabe, Vera», dijo lentamente Diego, «hay historias que parecen increíbles, que son difíciles de explicar en términos científicos, pero no por eso dejan de ser menos reales». Se volvió hacia la visitante. «¿Quiere escuchar una historia así?» «Mucho», respondió Vera con interés sincero. Diego sonrió. Tal vez había llegado el momento de compartir. Tal vez esta mujer joven con ojos que recordaban los ojos dorados de los lobos era precisamente la persona a quien se podía confiar el secreto. «Entonces escuche», dijo Diego, y comenzó el relato. «Esto pasó hace muchos años, en un invierno frío en las montañas de los Pirineos, y afuera siguió cayendo la nieve, y en algún lugar a lo lejos, en el límite de lo audible, sonaba el aullido de lobos. Una canción que une el pasado y el presente. Una canción sobre la lealtad que es más fuerte que el tiempo y la muerte». Cuando Diego terminó su relato, se hizo silencio en la habitación. Vera miraba al viejo profesor con los ojos muy abiertos. «¿Usted quiere decir que conoció personalmente a esa loba y a sus descendientes?», preguntó incrédula. «Exactamente eso digo», asintió Diego. «Sé que para un científico tales afirmaciones suenan extrañas, pero a veces la ciencia no puede explicarlo todo». Vera bajó la mirada a sus manos. Luego volvió a mirar a Diego. «Mi abuela me dijo antes de morir que en estas montañas hay un milagro, que aquí los lobos y las personas hicieron un pacto antiguo. Pensé que era solo un cuento hermoso. Muchos grandes descubrimientos comenzaron con cuentos», sonrió Diego. «¿Usted puede mostrármelos?», preguntó Vera con esperanza. Diego la miró atentamente. Algo en esta mujer joven era familiar. Tal vez la mirada, directa, honesta. Tal vez la misma sed de milagro que una vez lo llenaba a él mismo. «No puedo prometerlo», respondió con cautela. «Vienen cuando ellos quieren, pero mañana es luna llena. Podemos intentar». A la tarde siguiente subían por el sendero nevado. Diego caminaba lentamente.
Los años cobraban su precio, pero sus ojos brillaban con fuego joven. Vera caminaba a su lado, ayudándolo en las partes empinadas. «Ya casi llegamos», dijo Diego cuando alcanzaron el claro familiar. «Ahora hay que esperar». Se sentaron en el tronco caído. Vera miraba nerviosamente alrededor. «¿No son peligrosos?» «Para nada», la tranquilizó Diego, «al menos para nosotros». La luna llena se alzó sobre el bosque, bañando el claro con luz plateada. Estaba silencioso. Ni una brisa, ni un susurro. «Tal vez hoy no vengan», dijo Diego con pesar después de una hora de espera. «Sucede». Vera asintió, tratando de ocultar la decepción. «No importa, entiendo». Y entonces lo escucharon. Un susurro suave en los arbustos. Vera se quedó inmóvil. Diego se enderezó, escudriñando la oscuridad. En el borde del claro apareció una sombra, luego otra y otra más. Los lobos salían del bosque, silenciosos como fantasmas. «Dios mío», susurró Vera, agarrando instintivamente la mano de Diego. «Tranquila», dijo él suavemente. «Mira, el último en salir al claro fue él, un lobo enorme con pelaje blanco plateado. No blanco como fantasma, pero tampoco gris, como si la luz de la luna se hubiera encarnado en un ser vivo». «¿Quién es?», preguntó Vera apenas audible. «El nuevo líder», respondió Diego. «Lo llamé Lunar, él es especial». El lobo se detuvo frente a las personas. Sus ojos, dorados, con chispas de oro, los miraban directamente. En esa mirada no había miedo ni agresión, solo una sabiduría antigua, inhumana. «Hola, amigo», dijo Diego en voz baja. «Traje una visitante. Se puede confiar en ella». Para sorpresa de Vera, el lobo inclinó la cabeza, como saludando. Luego dio varios pasos adelante y se detuvo a solo unos metros de ellos. «Extiende la mano», susurró Diego, lentamente. «No tengas miedo». Con dedos temblorosos, Vera extendió la mano. El lobo se estiró hacia adelante y, para su asombro, tocó cuidadosamente su palma con la nariz. El mundo alrededor como que se detuvo. En ese momento Vera sintió eso. Una sensación extraña, inexplicable de conexión. Como si algo antiguo y sabio hubiera tocado su conciencia. «Recordamos». Vera se sobresaltó. Retiró la mano. «¿Escucharon?», alguien dijo. «Sí», sonrió Diego. «Escuché. Toda mi vida escucho». El lobo retrocedió hacia su manada. Se quedaron varios minutos, simplemente mirando a las personas. Luego, por alguna señal invisible, se dieron vuelta y desaparecieron en el bosque. En el camino de regreso, Vera guardó silencio, sumida en sus pensamientos. Solo en la casa de Diego finalmente habló. «Esto lo cambiará todo. Todo lo que sabemos sobre lobos, sobre comunicación animal, sobre...» «No», la interrumpió suavemente Diego. «Esto quedará entre nosotros». «Pero, ¿por qué?» «Es el descubrimiento más grande. Conexión telepática entre especies, comportamiento social inusual». «Precisamente por eso», dijo Diego seriamente. «Imagina qué pasará si el mundo se entera. Científicos, turistas, cazadores de sensaciones, destruirán lo que hace especiales a estos lobos. Su libertad, su misterio». Vera quiso objetar, pero se detuvo. En las palabras del viejo profesor había una verdad incuestionable. «Entiendo», dijo finalmente. «Pero entonces, ¿por qué me lo mostró?» Diego sonrió. «Porque algún día yo no estaré, y alguien debe continuar guardando este secreto. Alguien debe recordar la promesa». «¿Y me eligió a mí? ¿Por qué?» «Ellos eligieron», respondió simplemente Diego. «Yo solo obedecí». Esa tarde Vera no pudo dormir por mucho tiempo. Ante sus ojos estaba la imagen del lobo plateado, y en sus oídos sonaban las palabras, no pronunciadas en voz alta, pero tan claras. «Recordamos». Por la mañana tomó una decisión. Rechazó la beca de investigación, regresó a la reserva. Su trabajo científico tomó una nueva dirección.
no el estudio de anomalías comportamentales de lobos, sino la protección de su territorio de cazadores furtivos y tala ilegal. Diego aprobó su elección. En los años siguientes se encontraron a menudo, el profesor Canoso y la joven investigadora. A veces en luna llena subían juntos a ese claro, y casi siempre los esperaba un encuentro con sombras plateadas. Cuando Diego murió, Vera continuó su obra. Compró su casa, se instaló en ella. Los lugareños al principio se extrañaron, luego se acostumbraron. La mujer de los lobos, así la llamaban a sus espaldas. Y en ese apodo no había burla, solo respeto. Pasaron los años. El mundo alrededor cambió, pero en lo profundo de las montañas de los Pirineos, en el territorio que ahora llamaban Reserva Plateada, siguieron viviendo lobos inusuales. No temían a las personas, pero tampoco se acercaban a ellas. Excepto en esos casos raros cuando en el claro conocido en luna llena venía una mujer con una hebra gris en el cabello oscuro. De qué hablaba con los lobos, nadie lo sabía. Pero en el pueblo de Aguirre, hasta hoy, cuentan la leyenda de la reina de las nieves de los lobos y sobre una promesa antigua que es más fuerte que el tiempo. Y si se encuentran en esos lugares en una noche clara de luna llena, escuchen. Tal vez oigan un aullido prolongado y melódico que se extiende por las montañas. Una canción en la que se fundieron las voces de bestias salvajes y ecos del alma humana. Una canción sobre la lealtad que nunca muere. Gracias por ver. ¿Qué piensan de esta historia? Compartan sus impresiones. Su comentario es muy valioso para nosotros.